Fernando de la Gaspa, podcast desde el corazón. Hoy tenemos a un invitado especial, ya vino en otras ocasiones, es Ángel Moreno, donde nos van a hablar sobre las energías en la casa. Vamos a entrar dentro de vuestras casas y nos va a dar diferentes tips para poder encontrar ese foco en tu casa que a lo mejor incluso lo sientes, ¿no? Que ahí hay algo raro, nos va a ir enseñando cómo identificarlo. Ángel Moreno trabaja en un grupo de investigación paranormal y hace investigaciones en diferentes entornos buscando los misterios del otro lado. Estamos esperando a ver si aparece para empezar la entrevista y conocer sus experiencias. Seguramente tendrá un montón de experiencias en las que nos irá contando sobre esas casas misteriosas y esos lugares donde aparecen presencias y ha tenido contacto en diferentes ocasiones con este mundo del otro lado. A ver si aparece y podemos empezar esa entrevista. También tiene un libro bastante interesante donde cuenta sus experiencias como sensitivo. A ver. Vamos a tener esta entrevista donde hablaremos sobre todo cómo detectar esas energías y qué podemos hacer para sanarlo, para equilibrarlo o para echarlas también. A ver si aparece y podemos entablar esta entrevista que no la tenéis que perder. Es bastante interesante. Ay. Ángel Moreno ya estuvo con nosotros en varias ocasiones. Yo le estuve entrevistando sobre una casa donde... Hombre, hola, bienvenido. Aquí está. A ver. Bienvenido, Hombre, ¿qué tal, Ángel. Fernando? ¿Qué tal, Fernando? Aquí estamos. Un Muy bien. placer. Y para mí otro placer. Vamos a hablar sobre las energías en casa. Cuéntanos un poco por dónde podemos empezar. ¿Cómo detectarlas o tu experiencia sobre ello? Bueno, al final, bueno, un poco la experiencia ya del tiempo que llevamos en esto, pues al final quizá es más como o por dónde pueden venir en este caso, ¿no? Porque ahora el otro día estuve justamente bueno, vuelvo a daros las gracias por dejarme participar en el programa vuestro, que estoy aquí otra vez encantado. Y lo que te decía es el hecho de que al final, pues, cómo pueden llegar incluso estas energías a las casas, ¿no? Tenemos muchísimas opciones, como puede ser, y me refería a eso, ¿no? Que el otro día hice un vídeo un poco hablando de todo esto, en el sentido de las energías que podemos encontrar en algunos lugares, ¿no? Lugares que visitamos, donde hay que respetar siempre la historia de los sitios, objetos que te puedes traer de un lugar a tu casa, que también te puede cambiar la energía del sitio, que te puede crear algo que no tenías tú en tu casa, te lo puede, incluso comentaba que puede haber algún objeto que puede tener algún tipo de apego, algún tipo de energía a ese objeto que te lo puedes llevar a tu casa, incluso a la hora de tenerlo en tu casa te puede complicar la vida bastante, ¿no? A nivel energético, ¿no? Como digo, al final la impregnación energética existe, como decía, y que hay muchísimas maneras de poder atraer o tener algún tipo de energía en casa, ¿no? Algún tipo de bloqueo energético, ¿no? Y también nos metemos un Ángel, poco en el tema de... Dime, Ángel, Fernando, dime. serían objetos malditos, como salen en algunas películas, que atraen, bueno, que llevan impregnado energías o seres. Bueno, ya no, yo llamarlo maldito a todo, es que es un poco, quizá el cine tiene una cosa y luego la realidad tiene otra, ¿no? Y como que
el mundo del misterio, acompañar siempre con palabras de malditos, casas embrujadas, casas malditas, es un poco, a mí me resulta un poquito ya del nivel de película, ¿no? Eh, no es que sean casas embrujadas, al final son casas con un tipo de energía que puede, pues eso, cuando hablamos de una casa abandonada, en este caso, pues hay unas vivencias, hay una historia, hay unas situaciones que se han dado allí, ¿no? Y al final todas las personas pues provocamos energía y movemos energía, ¿no? Te iba a comentar antes el hecho de que a través de esta energía también podemos provocar y creamos egregores que de alguna manera es una energía de una intención de nosotros, de nuestras actitudes, de nuestros actos dentro de ese lugar, que también se va creando y puede llegar a, bueno, puede tener hasta una vida propia, por decir así, ¿no? Inteligencia propia y seguir alimentándose un poco de lo que vamos creando las personas, ¿no? No me gusta llamarlo como casa embrujada. Al final sí que es verdad que cuando visitas un lugar así, que vamos a partir de la base esa, ¿no? De que vayas a algún sitio y te puedas traer algo, como tú dices, pero quizá porque lo que puedas traerte, la energía que pueda haber en aquel lugar, tenga un apego a ese objeto y tú te lo puedas llevar a casa, ¿no? Y entonces una vez que lo tienes en casa es como que te cambia la energía del lugar, por supuesto. Podemos hablar incluso de que te puede incluso acompañar, ¿no? O sea, lo que sea, puede estar acompañando a tu casa por detrás de ese objeto, ¿no? Y esa es una de las maneras también, ¿no? En este sentido. Todo lo que pueda ser. Ya no te hablo solo de alguna casa abandonada, hablamos de que mucha gente, pues, le gusta comprar cosas antiguas, cosas del anticuario, cosas que yo no digo que no se haga, pero evidentemente quizá hay que hacerle una pequeña limpieza también al objeto, un pequeño de... Porque a veces nos llevamos cosas que, como te digo, tienen una impregnación de la persona que pudo tenerla en vida o en su casa, por decir así, si esa persona todavía sigue viva. Y bueno, pues las cosas, los objetos cogen esa impregnación, ¿no? Me pregunto, ¿qué nota la persona cuando se lleva, por ejemplo, un anillo o un cuadro? ¿Qué, por tu experiencia, la persona que nota cuando lo trae a casa? Normalmente un objeto que tenga algún tipo de, a nivel energético, algún tipo de bloqueo, algún tipo de situación como la que estamos hablando, lo que te puede provocar en tu casa al final es un cambio a nivel energético, un cambio a nivel emocional, un cambio donde tú puedes notar que el objeto, no vas a pensar concretamente que es el objeto, ¿no? Pero sí que estos objetos pueden provocar esto, situaciones de donde tú ya no te encuentres a gusto, donde tú notes un bloqueo emocional que te hace sentirte mal, incluso una pesadez, unas situaciones de malestar. Al final viene siendo como, o sea, viene acabando a ser en un malestar físico, porque tu campo energético se está sintiendo afectado, ¿no? Y esto se traspola directamente a lo que puede ser tu cuerpo físico y empezarte a tener sensaciones de malestar, de inquietud, de no descansar, de provocarte momentos de estar pues en un estado alterado, pero para como más irascible, más enfadado, e incluso te puede dar por estar más apático, más hundido emocionalmente, descansas menos, con más pesadez para dormir. O sea, fíjate todo lo que puede, una vez que algo descontrola tu zona, tu sitio, lo que puede ser tu casa en este caso, como puede ser pues tu sitio particular, que normalmente lo tenemos todo bien controlado, bien limpio, por decir así, pues que algo distinto de la calle entre y se quede allí dentro, ¿no? Pues evidentemente te altera y te afecta de la parte emocional hasta la parte física, te puede llegar a alterar, sí. Ujú. Aparte de la persona que tiene esos síntomas, también habéis visto que la casa se extienda esa energía a la casa. Sí, la energía se entiende totalmente porque al final todos los que viven en ella se acaban sintiéndose mal. La casa puede haber una zona donde esté ese objeto que es donde acaba afectando a todo lo que pueda haber en ese lugar, dentro de esa habitación. Pues es como cuando tú entras a un sitio que vas normalmente a visitar, que igual no nos llama la atención en el sentido de no estamos pendientes, ¿no? Pero si tú cuando vas a un sitio algunas veces sí que te puedes sentir de una manera o de otra estando en un lugar, a ti te llega algún tipo, si te paras a pensarlo o te paras a sentir, te puede llegar información de que en el sitio que estás no te estás sintiendo a gusto, porque hay un tipo de energía, un tipo de bloqueo energético que a nivel de campo áurico te está afectando, ¿no? Y eso te está haciendo sentirte mal dentro de un lugar donde te encuentras, ¿no? Por eso te digo que el objeto, depende de donde lo coloques, pues esa zona queda como afectada, ¿no? Ese campo de radiación, esa irradiación energética que trae esa carga, pues puede estar afectando toda la zona, ¿no? Es como al final es como una antena, ¿no? Y está soltando todo esto, ¿no? Que lo lleves encima, pues igualmente te puede llegar a afectar de tal manera que
claro, una vez que ya traspasa tu campo áurico, al final te está tocando a ti. Esa energía la tienes tú encima tuyo. Entonces, pues te afecta, pues como te digo, te puede llegar a afectar hasta físicamente. ¿Qué utilizáis para detectarlo? Por ejemplo, os llaman sobre un caso y Sí, entráis y utilizáis péndulo, utilizáis varillas o qué tipo de objetos a ver, para a nivel detectar. energético sí que es verdad que llega un momento que ya con tu sensibilidad, porque al final Mm, son muchos lugares que visitas, ¿no? Y al final, quieras o no, pues somos personas que ya lo que es esta puerta que se te abre, por decir así, que cuando tú ya dejas abrirte a las sensaciones, a las emociones que transmite una zona, pues entonces como que tú ya vas recibiendo información, ¿no? Y entonces empiezan las típicas sensaciones de frío, las típicas sensaciones de ya no de un frío, sino de una sensación en tu parte de la espalda que te provoca que ahí sabes que aquí, en ese lugar, en esa habitación, hay un cambio energético importante, ¿no? Sí que se puede utilizar péndulos, se puede utilizar varillas, pero al final es lo que te comento, al final es un poco nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestro campo sensitivo el que empieza a trabajar y a empezar a notar, dependiendo de dónde te mueves, que hay un más bloqueo en una parte que en otra, ¿no? Y la verdad que al final con la experiencia de los compañeros, fíjate, ha habido momentos donde hemos estado en algún lugar donde todos al mismo tiempo hemos empezado a sentir pues que algo estaba cerca de nosotros, ¿no? El hecho de que tú estás bien en una habitación, pero de pronto esa energía que tiene inteligencia, que se desplaza, si estamos hablando de al final de alguna entidad, como que entra a esa habitación y entonces todos empezamos a sentir lo mismo, ¿no? Notamos como de golpe, pues nuestro campo áurico trabaja y todos los pelos de punta, una sensación extrañísima todos al mismo tiempo, ¿no? Y eso lo hace un poco la parte sensitiva de la persona, ¿no? Y al final todos estos temas o esta parte de bloqueos en casas, al final como se reconoce es con el estado de la persona que vive en la casa, que es como donde ella empieza a transmitir cómo se siente, ¿no? Cuando me voy de casa me siento de una manera y cuando estoy en casa me siento de otra, ¿no? Empiezo a notarme apático, empiezo a notarme enfadado, empiezo a notarme muy cansado, empiezo a notarme como que algo me agobia, me agota, en fin. Son muchísimas las sensaciones que no hacen falta péndulos ni varillas ni nada, sino tu cuerpo lo que está recibiendo y cómo tú te acabas sintiendo con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, es así. Y el siguiente paso, ¿cuál sería? La limpieza. Claro, ahí ya, bueno, pues ahí ya podemos trabajar con muchísimas cosas. No siempre hay, nosotros como equipo de investigación sí que es verdad que lo que hemos hecho hasta ahora cuando hemos estado intentando pues trabajar con familias, ayudar a las familias y tal, sí que hemos llegado a un punto de decir, bueno, nosotros somos un equipo de investigación, una vez que hacemos ya un trabajo con la familia y luego ya empezamos a trabajar dentro de la casa, donde empezamos a sacar resultados ya importantes, que lo que hacemos nosotros primero es, bueno, pues conocer un poquito a la familia, trabajar con ellos, que nos cuenten, ellos necesitan hablar de todas estas cosas, siempre comentamos lo mismo al final. Y luego lo que ya empezamos nosotros es un poco a la parte ya de trabajo, donde empezamos a hacer algún tipo de prueba en las zonas donde la familia concretamente ya nos dicen que es donde pasa todo, ¿no? Entonces ahí, una vez que ahí ya, es lo que te comento, como equipo de investigación, llegamos al punto de entender y ver por dónde viene todo, ¿no? Y cuando ya empezamos a tener resultados, es presentarle a la familia y decirle, bueno, pues mira, aquí estamos, lo que estáis viendo vosotros es algo que está pasando, ¿no? Estamos obteniendo estos resultados, hay estas interacciones con el equipo, con nosotros, con la familia, en fin. Y ya una vez ahí ya decidimos saber qué es lo que hacemos, ¿no? Sí que es verdad que yo siempre aconsejo un poco el hecho de que se trabaje con alguien que sea de fiar, que sea entendido en la materia, en el tema, porque sí, porque a la hora de limpiar sí que es verdad que se pueden usar eh, muchas, ¿cómo decirte? Muchas variantes, ¿no? A la hora de trabajar o limpiar una casa, ¿no? Desde el trabajar inciensos, romeros, en fin, se hacen muchos con el tema del humo del romero. O sea, quiero decirte, hay mucha manera de trabajarlo, ¿no? Luego tienes también pues eso, pasar el humo por las habitaciones, hacer muchísimas, el tema de la sal, incluso tú a la hora de estar en el piso puedes ducharte con sal, pasarte un poco de sal por la parte de la espalda, un poquito de sal gorda que también ayuda a que tu campo energético también se limpie, que no te afecte tantas todas estas situaciones, ¿no? Quiero decirte, por eso te digo que hay muchas variantes, ¿no? Pero una vez que se llega al extremo de que ya la actividad que hay allí es inteligente, interactúa con la gente de la casa, ya se ha de trabajar de otra manera. Una cosa es trabajar tu casa en el sentido de decir, bueno, quiero limpiarla porque noto esto, o me noto aquí, o me noto allá, ¿no? Pero si no hay
una actividad que no provoque situaciones complicadas a la familia de la casa, eso al final es un poco lo que yo te comento, ¿no? Pues el agua y la sal, los baños de descarga a nivel de sal, pues como te digo, darte un poquito de sal por encima, en fin, se puede utilizar hasta el sonido de una vibración, como puede ser un cuenco, puede ser, en fin, se pueden utilizar muchísimas cosas para esto, ¿no? Otra cosa es cuando hay algo inteligente dentro de la casa. Lo que tú refieres que la sal, los inciensos son para energías, ¿no? Y Claro, para inteligencias. para inteligencia ya hay que trabajar, ya hay que hacer pues un trabajo más interno en el sentido de que ya, pues como te comento, tiene que venir una persona ya especializada en el tema, un tipo de mediunidad, una persona ya con una mediunidad que pueda contactar en este caso con estas energías que hay en el lugar y a través de esa persona trabajar el hecho de que estas energías puedan salir de allí, entiendan que no tienen que estar allí y puedan salir de este lugar, ¿no? Pero ahí ya se utiliza otro tipo de trabajo que son las personas más, como te comento, en el sentido ya de que tienen que tener una capacidad, una mediunidad para poder interactuar con este tipo de energías. Por eso te digo que nosotros como equipo de investigación llegamos hasta el punto de dar a ver lo que está pasando en esa casa, confirmar lo que está pasando en esa casa y luego ya tiene que venir la persona que trabaja este tipo de energías. Cuidado que no es fácil porque al final pensar que hay a veces energías que no quieren marcharse del lugar, que pueden tener un arraigo importante al sitio, sea por lo que sea, por un objeto antiguo que pueda haberle pertenecido y está allí todavía y no quiere irse, porque al final, como te he dicho antes, hay un apego a algún tipo de cosa que quede en esa casa. Si tú has entrado a vivir en una casa antigua donde ya hay cosas de la persona anterior, yo siempre aconsejo también pues sacar todo lo que se pueda de estas personas que antiguamente vivían en esa casa de cara a que bueno, pues si hay algún tipo de energía inteligente en el lugar todavía, pues que no quiera quedarse allí, ¿no? Y haga la vida imposible un poquito a los demás, ¿no? Pero como te digo, ya ahí entra un poco la técnica de cada medium que pueda visitar la casa y poder trabajarla y llegar a un entendimiento con este tipo de energía y darle la opción a abandonarla, ¿no? Pero es complicado porque, como te digo, hay algunas que se quieren ir y otras que no. Y para las que no se quieran ir, ¿qué se puede Las, realizar si estás las que no se viviendo quieren con él? ir, claro, las que no se quieren ir, ya es lo que te digo, ya tienen que hacer el trabajo más intenso, pero hasta un cierto punto donde tampoco puedes presionarlas, ¿no? Porque el hecho de que esas energías no quieran abandonar esa casa, podemos provocar que la fenomenología se vuelva más complicada incluso. Entonces, claro, por eso te digo que ahí ya entra otra parte mucho más compleja, ¿no? Una cosa es pues limpiar energía residual en una casa, o Ajá. luego ya es trabajar una energía inteligente, como muchas veces la gente me comenta. Pues mira, yo noto que aquí en mi casa noto algo, y yo creo que puede ser un familiar mío, puede ser mi abuelo, puede ser mi... Entonces yo le pregunto, digo, pero vosotros cuando estáis en casa os notáis de alguna manera, o sea, quiero decir, ¿te notas bien? ¿No te notas agotada, no te notas de mal humor, no te notas con miedo? Digo, porque si tienes miedo, familiar tuyo no va a ser. Estamos hablando de que hay energías que conocemos como suplantadores de identidad, que se hacen pasar por energías o personas o entidades o personas que en su momento eran familiares tuyos, que a día de hoy pues hay energías que se hacen pasar por y confunden mucho a la gente, ¿no? O sea, lo que tú sientas en el lugar es lo que te da lo que tienes allí, o sea, en el sentido de que si tú no te sientes a gusto, no te sientes bien y te hace sentir miedo, no puede ser un familiar tuyo, sino es algo que está allí que se ha podido meter por X motivos. Al final entendemos de que estas energías vagan un poco a su libre albedrío. Hay energías que están en un sitio o en otro y quizá en ese momento, bueno, pues está en tu casa, ¿no? Y luego están las que pueden estar a partir de que tú ya entras a vivir en aquel lugar y Ujú. hablamos, pues, por ejemplo, de un egregor, la energía esta que nosotros mismos podemos crear con nuestras intenciones dentro de casa, a través de discusiones, de mil cosas. Llega un momento que estas energías pueden tomar hasta vida propia, inteligencia propia, en mi casa de tal manera que ella está alimentándose de toda esta situación, ¿no? Te digo que el abanico es amplio. Con una presencia y un egregor. Con el egregor, ¿cómo funcionáis? El ¿Cómo? egregor al final es un poco, trabaja también el hecho de poder, pues, con lo que te he comentado, ¿no? Con incienso, Ujú. con romero, con un poco con lo que trabajamos, con un poco con las hierbas a nivel
de trabajar esa energía, porque al final no deja de ser una energía que nosotros hemos provocado con una intención. No es algo que eso es lo más normal. Al final, cuando uno entra a vivir en una casa particular, una casa antigua o una casa que ha podido vivir otras personas, al final el remanente, la psicorragia o remanente de lo que pudo haber en su momento allí, si ha vivido gente que al final han tenido muchos momentos complicados y tal, eso está allí en el aire, eso está allí en el aire. O sea, quiero decirte, por eso estas energías, que no es una energía inteligente al principio, nosotros piensa, Fernando, que nosotros en todo momento creamos egregores, estamos creando egregores, pues ¿por qué? Porque estamos teniendo intenciones en todo momento. Nosotros en cada momento que estamos con alguien o estamos en un lugar, estamos teniendo una intención de estar allí y estamos para algo. Entonces todo eso está creando, pues como un egregor es como un remanente, ¿no? De lo que está pasando. Claro, cuando llega un momento que ese egregor, esa energía, la inteligencia propia, lo que provoca es eso, que esa energía esté trabajando ya por libre y puede llegar a estar alimentándose de las personas, porque al final esa energía está provocando que todas esas personas que viven allí acaben dándole más de comer y provocándole situaciones complicadas, ¿no? Si no es hasta ahí en el momento, como te digo, a través de lo que te he comentado, a nivel de una limpieza más sutil, en este caso, se puede eliminar, ¿no? Al final, como cuando tú entras a una casa nueva y haces una limpieza a nivel general, que si la sal en la puerta, que si colocas sal en las ventanas, en un poquito en los bordes de las ventanas, en la puerta para que no entre nada para adentro, pues pones un poquito de sal. En fin, es un poco más... otra cosa es lo que te comento. Otra cosa es cuando ya hay una inteligencia en casa que, bueno, como nos pasó en el piso las voces, que es una inteligencia, pues, tal cual te digo, una inteligencia que al final te insultaba, te provocaba y que a día de hoy, bueno, a día de hoy está la cosa mucho más tranquila, pero quiero decirte que le dio mucha guerra a la familia, insultos, en fin. Entonces, claro, ahí hay un momento que nosotros llegamos a ese punto de decir, ¿qué hacemos con esto, no? Entonces, nuestra amiga en aquel momento dijo, vamos a dejar como está, porque es verdad que ha ido decreciendo la actividad de esta energía. Al estar nosotros ya yendo mucho, porque empezamos en el 2022 con este caso, nuestra amiga en este momento pues ya empezó a trabajar un poquito con nosotros sobre todo esto y fue como quitarle fuerza a toda la fenomenología aquella, todo el fenómeno, ¿no? Y como que la cosa se calmó. Pero ella lo primero que nos dijo fue, yo tengo que estar aquí, la cosa ha aflojado, vamos a dejarlo como está, en el sentido de que al final pueden tener un miedo, y es normal, de que lo que hay ahí se les complique por no querer salir de allí. Entonces, por eso te digo que bueno, pues hay muchísimas vertientes, ¿no? En este tema. ¿La sal funciona? La sal funciona, por eso te digo, incluso para darte tú mismo que visites un lugar, yo siempre digo que al final en reuniones así grandes donde hay mucha gente, cuando tú estés en un lugar por ahí que ya no solo porque vayas a un sitio abandonado, un sitio un poco cargado, al final es un poco la sugestión de cada uno, ¿no? Pero sí que, es lo que te digo, al final la gente, tenemos nuestra propia energía. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a un lugar donde hay muchísima gente, todo el mundo vibra de una manera o de otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No está de más que un día que tengas una reunión donde haya muchísima gente y tal, llegues a tu casa, coges un poquito de sal gorda y tú mismo te des un poco de frote por encima de lo que es hombros y un poquito pecho y tal, pero es a nivel simbólico un poco también el hecho de que tú puedas darte con un poquito de sal y que caiga esa sal, ¿no? Es un poco simbólico a nivel de... Pero lo que hace a nivel energético es volver a darte esa vibración positiva que puedes tener, ¿no? Por eso, claro, funciona la sal. La sal se utiliza, pues eso, a las entradas de los pisos se puede colocar, la gente lo pone en los bordes de las ventanas también, para que todo lo que esté fuera no vaya hacia adentro, ¿no? Es un poco como cuando llega el verano, ¿no? El ir al mar, bañarte en el mar, es importante, es como una purificación de tu campo energético y ayuda el estar en la playa. Yo creo que en verano pues todos estamos mucho más positivos, ¿no? El sol, la playa, la sal de la playa, al final nos mantiene como, nos da como otro aliciente, ¿no? Nos da como otra vibración, ¿no? Pues al final la sal es un poco eso, ayuda a purificar a nivel energético y te hace sentir y protegerte de otra manera. ¿Recomendarías limpiar de vez en cuando con incienso la casa? Sí, por supuesto. Yo lo comento siempre también a la gente así que me conoce y tal, y el hecho de poder limpiar de vez en cuando las casas, pues lo que te digo, al final todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Bueno, pues cuando pasan las situaciones, oye, pues un poquito en casa al final de poner, pues no lo sé, incienso de sándalo, un poco de incienso palo santo, lo que vean un poquito, pero que al final sirve de alguna manera de limpieza del ambiente, que todo este tipo de
de esta manera de actuar pues ayuda también a este tipo de egregor, este tipo de energías que puedan estar ahí de alguna situación que se ha vivido, pues ayuda a limpiarlo también, ¿no? Entonces es importante que se utilice todo este tipo de opciones en el hecho este de lo que pueda ser, pues eso, una limpieza a nivel básica de lo que puede ser tu casa y tenerla en armonía. Hablamos siempre de que tenga una armonía, o sea, que no hablamos de un fenómeno paranormal, ¿no? Sino una casa para que esté siempre en una buena armonía, pues el hecho de trabajar siempre con inciensos y hacer todo esto, ¿no? Yo creo que es muy importante, yo creo que sí. En vuestras investigaciones habéis notado que, digo yo, que cada vez que entras en una casa que vas a investigar, empiezas a notar toda esa pesadez, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Eso es lo que te decía Fernando. Al final llega un momento que no necesitas péndulos, no necesitas varillas. Nosotros hacemos una teleprospección antes de ir al lugar, ya creo que lo explico alguna vez, el hecho de tener un plano del sitio donde vamos a ir y a través de un péndulo pasarlo por encima de un plano y el péndulo te está diciendo en qué zona percibe más actividad o bloqueo energético. Pero no te hablo de que haya una presencia, sino te hablo un poco también de que pueda haber, pues eso, un bloque energético de algún tipo que se haya podido dar allí. Hablamos también, como sabemos, al final de vórtices energéticos en los lugares. Hablamos de las líneas Curry y cuando hablamos de radiestesia. Entonces estamos hablando de esos campos que cruza la Tierra, ¿no? Que al final son campos y líneas que se cruzan y provocan esos vórtices energéticos, ¿no? Fíjate que hablamos que es lo mejor el tema de la radiestesia, ¿no? Que te está hablando de estas zonas que en casa podemos tener, donde nos podemos encontrar de una manera o de otra, también pueden ir vinculados a todo esto, ¿no? A las geopatías, que son puntos concretos donde se crean esos vórtices energéticos, donde se cruzan las líneas Harman y las líneas Curry, que son líneas que cruzan toda la Tierra, y que de alguna manera te puede estar afectando incluso a la hora de estar durmiendo en tu habitación. O sea, o el enfoque donde tú puedas tener tu cama en una habitación de una pared a la otra, te puede estar dando un resultado u otro a nivel de energético y a nivel de incluso lo que hablamos, ¿no? La geopatía te puede provocar enfermedades, incluso hasta llegar a provocarte un cáncer. Incluso estamos hablando de alteración de células. Entonces, al final es un poco eso, ¿no? Nosotros cuando vamos a las casas, tanto sea una casa particular que no tenemos ningún conocimiento y entramos allí, te dejas llevar un poquito de tu sensación. Tu sensación es la que te está diciendo dónde tú te encuentras de una manera o de otra, ¿no? Pero ya no te hablo solo, Fernando, de nosotros, sino cualquier persona de calle. O sea, cuando tú vas a un lugar antiguo, tú puedes ir a un cine, puedes ir a un lugar, un tipo de museo antiguo, y te puedes poner delante de una figura que a ti te llega una sensación de esa figura. Tú puedes estar en un museo donde tú estás en una habitación que tú sabes que en esa habitación no te sientes bien. Bueno, pues ahí estás hablando, ¿no? Al final todo es energía y estamos rodeados completamente de estos campos energéticos, de estas energías inteligentes que están donde no podemos verlas, nosotros no las vemos, pero que también están en nuestras zonas en algunos momentos, ¿no? Por eso te digo que al final tu radar energético es el más importante para todo esto. Ahí entraríamos en aprender, ¿no? A interaccionar con las energías, ¿no? Claro, ahí es un poco lo que estamos llegando a perder, yo diría, Fernando. El hecho de que nos hemos vuelto tan materialistas en todo, estamos perdiendo un poco lo que somos, ¿no? Y lo que somos es eso, al final somos energía, tú y yo nos entendemos, tenemos una buena energía, nos entendemos. Tú sabes que hay muchas veces que hablas con gente que no conectas y ya hablamos, nos vamos a lo básico, ¿no? Creo que esta persona no me cae bien o no le caigo bien o hay algo que tal, ¿no? No, al final es nuestra energía que choca con la otra energía. Es que al final es un cuerpo físico, pero lo que trabaja es nuestra parte energética. Y es un poco eso, debemos volver a recuperar todo eso, ¿no? A tener las sensaciones que podemos tener cuando hablamos con alguien, como cuando tú escuchas música y lo que te hace vibrar una canción. Pues al final todas estas cosas es eso. Las personas hacen eso. Nosotros nos llevamos con una persona mejor o peor dependiendo de la energía que nos transmite esta persona, no por otra cosa. Lo que pasa es que tenemos que volver a recuperar todo eso, ¿no? Y cuando tú vas a un lugar y tú llegas a un sitio y dejas sentir, al final sientes. Al final, si vuelves en ti, al final sientes lo que te transmite el lugar. Un lugar vacío, un lugar abandonado, da igual, pero tú vas a recibir lo que estás sintiendo de ese lugar. Y eso es lo bonito y lo importante que no se debe perder nunca, ¿no? De la sensibilidad que tenemos todos, pero que a día de hoy con las prisas y como vamos por el mundo, pues como que todo el mundo ya es un poco... Lo que no puede tocar con las manos no existe. Es
también es conocerse a uno mismo, ¿no? Porque en este trayecto de tu vida de investigador, cuando notas, casi siempre notas un tipo de energía, ya la identificas, ¿no? Es un aprendizaje. Claro, claro, claro. Eso es totalmente. Al final, con los años, yo porque también me he dedicado también al tema Reiki, soy terapeuta Reiki, también he hecho sanación pránica. Quiero decirte que al final yo ya voy un poquito vinculado con todos estos temas, ¿no? Pero evidentemente, al final, el hecho de ir trabajando y ir visitando lugares Ujú. agudizan la sensibilidad. Igual que, por ejemplo, cuando yo hacía mis sesiones Reiki, yo podía tocar a una persona u otra, entonces ya cada persona te transmitía una cosa, ¿no? Al principio era un poco como, pero luego ya con el tiempo el hecho de la imposición de manos y tal, las mismas manos ya te hablaban, ¿no? Y a través de las manos te llegaban unas sensaciones, unas situaciones, incluso a la mente, que podía descifrar incluso en el pensamiento, ¿no? Pues al final es un poco eso, el hecho de estar visitando un lugar u otro, se te va abriendo ese canal, porque al final hablamos de un canal de percepción, un canal de, bueno, de sensibilidad distinta para poder reaccionar o entender puntos donde sabes que no estás a gusto o si lo estás, ¿no? O lugares donde tú estás sintiendo que incluso hay algo allí contigo y otros lugares donde no está, lo que puede haber allí no está contigo, ¿no? O sea, por eso te digo que al final es un aprendizaje, Fernando, al final todo esto es claro, después de tantos años, pues al final el visitar lugares, pues todos te dicen algo, ¿no? Pero sí, sí, agudizas, sobre todo cuando hay un campo energético o cuando hay una entidad que en el momento de estar, como te explicaba antes, en el momento de estar nosotros, por ejemplo, todo el equipo en una habitación, de pronto Ujú. todos sentimos lo mismo, ¿no? Y sabemos que el fenómeno se va a dar porque estamos sintiendo una entrada a esa zona donde estamos nosotros, ¿no? Y ves como todos de golpe nos vemos los brazos y evidentemente ya empezamos a ver todo lo mismo, ¿no? Como nuestra piel se pone como se suele decir, piel de pollo, porque todos estamos sintiendo esa energía que ha entrado a esa habitación, ¿no? Y sí, sí, todo eso al final se va haciendo. Ujú. Bueno, ¿y cuál es tu nuevo proyecto? ¿Estás en alguna Ahora está, investigación? Cuéntanos. sí, bueno, ahora estamos trabajando en una casa de una familia también, y siempre muy agradecido de que tengan la confianza con nosotros. Desde aquí les mando un beso si lo están viendo. Y la verdad que, bueno, pues una casa que también se les ha complicado, una casa que entraron a vivir allí, están viviendo situaciones bastante complicadas. Tuvimos un primer contacto con la familia y ya te digo, es de agradecer el hecho de que, bueno, pues nos reciban, nos contacten y tal, y nos reciban y, bueno, pues una manera de también ayudarles y que puedan transmitir todas esas inquietudes, ¿no? Sacar todas esas cosas, decir que nos está pasando esto, ¿a quién se lo podemos contar, no? Porque evidentemente a día de hoy todavía hay mucho tabú con estos temas. No todo el mundo te acepta que le cuentes que tú en tu casa estás viendo o sintiendo cosas, ¿no? Eh, pero sí, sí, es un nuevo caso que estamos trabajando. Fíjate, llevamos ya con ella hace unas semanas, ya no recuerdo exactamente, llevamos un par de meses, no sé si estaremos con ellos. Y, y es verdad que tuvimos la primera entrevista con ella, nos contaron muchísimas cosas, una casa que compraron, una casa donde se encontraron pentagramas pintados hacia abajo, Ujú. invertidos. Y bueno, en la planta superior, ellos están, la mayoría de la familia están durmiendo abajo, en la planta abajo, pues no quieren subir porque la planta superior empezaban a notar y notaban cosas, en fin, se les han abierto las puertas, en fin, los animales tienen perros y los perros interactúan y dependiendo de lo que van sintiendo también un poco. O sea, quiero decirte, es un poco lo que suele pasar en muchos lugares, ¿no? Pero claro, cada familia lo vive de una manera y el fenómeno se da de una manera o de otra, ¿no? Y estamos con ellos, sí. Y la verdad que, bueno, pues un poco como el piso a la voz, hemos empezado a recibir cosas, a sacar resultados. Fíjate, lo más espectacular que vimos hace unas semanas, que fue cuando nosotros utilizamos un timbre inalámbrico que tiene un pulsador y luego tiene la base donde suena, ¿no? Y ponemos el timbre en la planta de arriba y nosotros nos llevamos la base abajo y haciendo una monitorización de la planta superior donde nosotros, desde la planta inferior, sobre un circuito de audio cerrado de cámara y tablet abajo, nosotros le hablamos desde el piso inferior y nuestras voces salen en la planta superior, ¿no? Pues lo más sorprendente es cuando te responden de la planta superior y te sale abajo con la planta inferior, ¿no? Y fíjate que el momento que es cuando incluso llegan a pulsar el botón que nosotros les pedimos, ¿no? Donde les decimos, tenéis un botón aquí arriba, de color azul, danos una señal y de pronto pues el timbre hace ding-dong, ding-dong. Y aquí, pues, con la familia adelante incluso, pues aquí entra una parte
de ración, o sea, una parte de razón que se te va del todo a la no razón, ¿no? O sea, no, llega momentos que incluso llevando mucho tiempo con estos temas, dices, ¿cómo es posible, no? Que algo inteligente nos escuche, interactúe con algo físico de este plano y nos dé esa señal, ¿no? O sea, fíjate, por eso te digo que la realidad supera la ficción, ¿no? Todo lo que podamos ver en cine, simplemente con este detalle de que algo pulse un botón que no es, que vaya eléctrico, sino eso lleva una pilita, que o va o no va, y toque el botón y te suena abajo en la planta inferior, pues te desmonta todo tipo de hipótesis que puedas tener y te saca muchísimas más preguntas, ¿no? Por eso te digo que nosotros como equipo intentamos buscar que lo que está pasando en casa sea lo que está pasando en casa, lo que la familia te está diciendo, y luego ya hay que buscar a ver la manera de trabajar todo esto, ¿no? Entonces ya hay que contactar con personas que verdaderamente sean de confianza y puedan trabajar esto dentro de que la familia, pues bueno, de la opción de que, oye, hay que sacarlo o no, o que se puede hacer, ¿no? Pero estamos con otros Bueno, casos, sí, la verdad que es esto. pero bueno, me encanta porque vuestro grupo también enseña a las familias lo que antes no entendían y que parecía de locos. Vosotros, con vuestro conocimiento y sabiduría, vais enseñando qué hay detrás de lo inexplicable, ¿no? Claro, la clave es esa, Fernando. Al final, nosotros, bueno, hacemos esto porque nos apasiona hacerlo, ¿no? Porque al final somos personas que hemos nacido para esto, no somos niños, tenemos ya 50 y tantos años y no tenemos por qué perder el tiempo en este sentido, ¿no? Somos gente que vivimos este mundo desde muy pequeño y bueno, y lo que pasa es que nosotros lo tomamos de tal manera de intentar ayudar a la gente. Nosotros no somos personas de querer espectáculo ni nada, nosotros vamos a ayudar a la gente y sobre todo, pues lo que te digo, al final lo que buscamos es que la familia estén tranquilas, ¿no? Que al final, mm, a pesar de que pueda haber algo, de que ellos ya están sintiendo, ¿no? Y luego ya cuando vamos nosotros y hacemos las pruebas, a pesar de que pueda salir algo, es un desahogo para ellos el hecho de que tú puedas dar fe de lo que está pasando. Porque al final está pasando, ¿no? Entonces, para ellos es como decir, bueno, como nos pasó en el piso de las voces, ¿no? El piso de las voces, nuestra amiga, en el momento que ella que vio que se estaban sacando estos resultados y al final era porque estaba pasando lo que ellos estaban viviendo y lo que habían vivido sus familiares y todo en ese piso, nosotros teníamos ya las pruebas de lo que estaba pasando, ¿no? Porque al final, incluso el niño que hoy en día ya pues es más mayor, que hoy ya tiene, no sé, son 14, 15 años, fijaros que estuvieron 10 años viviendo en ese piso, ¿no? Durante esos 10 años pasaron muchas cosas, ¿no? Luego, claro, que si en el colegio, pues bueno, pues tenía problemas porque si decía que veía cosas o oía cosas o tal, no, el equipo Gimpass coge y saca aquí resultados, podéis llevarlos al colegio y que los vean. Aquí están pasando unas cosas que el niño no se está inventando y estas cosas están pasando, ¿no? O sea, al final es un poco todo eso, ¿no? Es el hecho de que nosotros podamos dar fe de que se están viviendo unas situaciones que la familia no tiene sentido ninguna de que las estén pasando, ¿no? Entonces, no todo vale de decir, no, esto son cosas de niños, o son, no, perdona. En la casa que estamos ahora son adultos, no hay niños. Es verdad que cuando nosotros, por ejemplo, en el piso La Voces, nunca hemos experimentado estando el niño en casa. Desde el año 2022 que hemos estado en ese piso, nunca ha estado el niño en casa. Durante nuestras investigaciones, nuestras experimentaciones, ¿no? En esta casa que estamos ahora son personas adultas, no hay ningún menor, como te digo, y tienen un menor, pero no está la semana que vamos nosotros, el día que vamos nosotros. Quiero decirte, al final es un poco, son muchas cosas, ¿no? El trabajar en una casa particular no es ir a una casa perdida por ahí en el monte, hay que trabajar muchísimas cosas, hay que entender a la familia y sobre todo estamos para eso, para que ellos de alguna manera tengan ese desahogo a decir lo que está pasando. Nosotros no nos lo inventamos, no es que nosotros no estemos centrados en el día a día, sino es que son cosas que están pasando. El fenómeno el de la casa que estáis investigando ahora, ¿ya venía del pasado o es algo nuevo? Bueno, nosotros nos comentaba la familia eso, que cuando ya entraron a vivir allí ya empezaron a ver cosas, situaciones bueno, que ya el hecho, por ejemplo, de que se hayan encontrado pentagramas invertidos, en fin, y ahí, como nos cuentan ellas en algunos audios que tenemos nosotros, como nos cuentan que oyeron algunas familias de cuando compraron la casa, de los que vendían la casa, oyeron que hablaban sobre algo que habían hecho en la casa para que se pudiera vender, en fin. Es un poco, al final, es lo que te digo, al final la gente toca cosas que no entiende, eh, rituales que no entienden y que pueden provocar entrada de energías complicadas que luego no cuesta mucho sacarlas de los sitios.
Entonces, por eso te digo, al final el tema Ouijas, el tema otras cosas, todo lo que es el invocar energías, cuidado que se complican los lugares. O sea, no es una broma y esto que lo tenga presente todo el mundo, que esto hay energías positivas, pero también hay energías negativas y a veces a la hora de invocar podemos invocar cosas que no conocemos. No todos son, todos los fallecidos son personas o han sido personas. Quiero decirte, no todos, que a ver si me explico bien, no todos son personas fallecidas lo que hay en ese otro lado. Hablamos de un abanico muy amplio y dentro de ese abanico muy amplio hay energías que no controlamos y que no entendemos. O sea, por eso te digo lo de los suplantadores de identidad, por eso te digo que no siempre, y es una hipótesis que yo tengo personal, no todo lo que hay en ese otro lado son personas fallecidas. Hay energías bajo astrales, energías complicadas, hay energías que no evolucionan, sino involucionan y se vuelven muy complicadas. O sea, cuidado que no es todo oro lo que reluce, no pensemos que todo lo que se piensa que está en otro lado son o han sido personas en vida. La pregunta sería la siguiente, cuando detectáis todo eso, veis de dónde viene y se lo explicáis y tenéis que ir, bueno, desalojáis la casa porque tenéis que volver otro día, ¿le dais consejo de cómo interaccionar con todo ese mundo que todavía está ahí? Sí, 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 sí. Nosotros lo que hacemos es eso, darle ya resultados, empezar a darle resultados, Ujú. que al final, bueno, pues las familias se sorprenden, ¿no? Porque están saliendo unos resultados que bueno, que tú puedes prever que estén cosas, pero claro, cuando ya se vuelven tan visuales, tan reales, ¿no? Entonces ya todavía se sorprenden más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a la familia que estamos ahora, les comentamos el hecho de que, bueno, todo objeto que haya antiguo en esa casa tiene que salir. Todo objeto, Ujú. porque estamos hablando de que estas energías se ha hecho algo en esa casa, porque ellas nos hablaban de que habían visto un hombre. Esa casa era de una persona, era un hombre, y ellos dicen que han visto un hombre allí, incluso han visto alguna niña. Eh, claro, es lo que, por descartar cosas, al final intentas empezar por lo más físico que tienes en tu casa. Objetos que tú cuando has entrado a vivir allí te has quedado dentro de esa casa todavía, que es un poco relacionado a lo que yo comentaba antes, ¿no? No hace falta que sea una casa abandonada, sino si tú entras a vivir en una casa donde hay objetos de alguien que vivió allí, también pueden estar impregnados de esa energía de esa persona o Ujú. incluso esa persona pueda tener este apego a eso que hay allí, ¿no? A esa persona hipotética, ¿no? Pero puede tener esa energía apego a lo que todavía tiene en su casa. Al final tú entras en esa casa y esa casa para él igual todavía está viviendo allí, entonces no eres consciente de que esa energía sigue allí, ¿no? Y de alguna manera pues pueda provocar situaciones de que pueda provocarte miedo para que tú acabes dejando el lugar, ese. Ujú. O sea, yo no estoy de acuerdo de cierta manera de que todo lo que pueda haber en una casa pueda estar provocado por un poltergeist provocado por una persona, porque al final ahora hablamos mucho de que los poltergeist lo provocan todas las personas y a través de una mente de un estado alterado. Yo pienso y como muchos de mis compañeros, mira, ahí está Alberto Moreno, que es mi compañero. Un abrazo, Alberto. Tienes que traer a Saludo. Alberto un día aquí, que entre contigo también a hablar un poco de todos estos temas. Claro que Y sí. como te digo, pues al final somos un poco de la opinión de que un poltergeist sabemos que puede estar provocado por una psicorragia de una persona, pero en algunos momentos hay una causa detrás de este poltergeist o detrás de toda esta fenomenología que puede estar provocando un poltergeist. O sea, no todo va. Hoy en día no es todo la mente lo que puede. Pero hablamos siempre desde la opinión de la experiencia de cada uno. A lo Ujú. mejor otras personas han vivido con un porte que se lo ha provocado la persona de la casa, pero cuando estás en un lugar que la persona de la casa o la que nosotros preveemos que puede ser la persona con la que estas energías interactúan más, no las tienes en la casa. Por eso nosotros los niños los dejamos fuera, porque al final son las energías más puras, ¿no? Los que, bueno, tienen esa facilidad, ¿no? El niño del piso de las voces, por ejemplo, nos decía que las oía, ¿no? Esas voces, nosotros no lo teníamos nunca dentro de las experimentaciones, ¿no? Y las voces se iban grabando igual. Quiero decirte, o sea, hay situaciones bueno, que se dan y que no tenemos una verdad absoluta de todo lo que pasa. Ujú. Interesante. O sea que habéis recomendado tirar o deshacerse de los objetos de allí y también aconsejáis cómo tienen que interaccionar a partir de un momento.
Sí, sí, y esto también es una cosa que yo hablo mucho con la gente también cuando me pregunta el hecho de que me dicen, oye, yo veo o creo que en mi casa hay algo, o noto algo en mi casa y tal. Bueno, pues si es algo que verdaderamente no te provoca situaciones, como siempre digo, complicadas a nivel de que, bueno, pues depende de cómo te puedas sentir o no, ¿no? Pero el hecho de que, porque conocemos todos el típico me esconden cosas, me mueven cosas. O sea, estas cosas que todo el mundo comenta lo mismo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es eso, intentarle quitar la fuerza a la energía o al fenómeno que se esté en tu casa, que se esté dando en tu casa. Cuando tú más aceptes ese fenómeno y más lo vuelvas algo normal, dentro de que tú puedas vivir con lo que pasa allí, es una manera de quitarle energía y fuerza a la fenomenología de estas situaciones que se te dan, de esta energía, o sea lo que hay allí. Es la manera de hablarles y darles a entender de que tú ya sabes que está allí, pero no tiene por qué estar allí y no tiene por qué crearte ninguna situación incómoda, porque no es su sitio y no tiene por qué estar allí, ¿no? Entonces, es una manera como, pues eso, de quitarle fuerza, de quitarle, él sabe ya que tú ya lo sientes y que no te, por decirlo así, no te da miedo, para que esa energía pierda fuerza a la hora de querer estar siempre detrás tuyo, provocándote situaciones, ¿no? Al final es un poco, yo siempre doy ese consejo y ha habido gente que sí que me ha dicho que es verdad que cuando ya empezó un poco como, yo siempre le digo, habla al aire, ¿no? Habla al aire un poco, aunque suene un poco raro, ¿no? Pero igual que cuando nosotros vamos a los lugares y hablamos al aire de todas estas cosas y tal, pues oye, si hay alguien aquí, interactúa con nosotros, tal, pues es un poco en casa lo mismo, ¿no? Sé que estás aquí, pero aquí no puedes estar. Tienes que estar de puertas para afuera. Este no es tu sitio, no perteneces a este sitio, ¿no? Entonces yo ya sé que estás aquí, pero no quiero que me provoque situaciones de ningún tipo porque no, de cierta manera no me asustas, ¿no? Es una manera de quitarle esa importancia y quitarle fuerza a la fenomenología. Ujú. En este caso estáis ayudando bastante, ¿no? Bueno, intentamos, porque ya te digo, porque al final cada caso es distinto, pero sí, el hecho de, por ejemplo, pues lo que te digo, el estar con la familia, que nosotros somos personas cercanas, que vamos a lo que vamos y sobre todo a estar con ellos, a darles tranquilidad, porque al final lo complicado de esto es eso, que ellos, luego nosotros nos vamos, pero ellos se quedan en casa, Ujú. ¿sabes? ¿Qué pasa? Hay que trabajar, hay que ser muy, pues eso, hay que ser muy persona para trabajar con estos temas. Por eso digo que el hecho de que hoy en día hay mucho y no podemos hacerle daño desde dentro a todo este tema, ¿no? Hay mucha gente hoy que quiere, que es como una moda, que ahora todo el mundo coge una grabadora y se va a los sitios y tal, y en fin. No es lo mismo trabajar en unas casas particulares que están en unas casas abandonadas. Se requiere de una experiencia, de ya un trabajo, de unas cosas que se necesitan y sobre todo ir a las casas sin ningún tipo de, simplemente ir a ayudar a las familias, que lo principal es que quieren hablar contigo y explicarte cosas que están viviendo, ¿no? Luego una vez ahí dentro ya es el equipo el que se mueve y empieza a dar resultados en el sentido o a decirle a la familia un poquito, a llevarla, a orientarla, pero es lo más importante, intentar ayudar a la gente es lo más importante. Ujú. En alguna ocasión, cuando habéis entrado en algún lugar que es bastante pesado, ¿os habéis llevado algo a casa? No, no, eso me lo preguntaron el otro día también. Ah, No, a ver, llevarte a casa, como llevarte a casa y son muchos años ya en este tema, yo no he visto ningún compañero que se haya llevado nada a casa. A ver, quizá más como te he dicho antes, un objeto que pueda haber en un lugar que tú te lleves, que lo que pueda haber allí tenga apego a ese objeto, ¿no? Y quizá ujú, te persiga o te siga, por decir así, por ir detrás de ese objeto, ¿no? Pero no, como eso no. Al final, de una manera o de otra, tú te autoproteges de cada uno a su manera. No vamos con intención de faltar respeto a nadie, no ujú, interactuamos como se ven en las televisiones, esos gritos, esos insultos, esas cosas que se hacen, esas cosas no son reales. O sea, tú vas a un lugar, vas con el respeto, sobre todo tú pides que interactúen contigo, ujú, no te lías ahí a pegar gritos ni a nada de eso, sino simplemente a hablar un poquito. Al final es un poco como el que va a pescar, ¿no? Tiras la caña y esperas. No hay otra manera. Aquí, el que te diga lo contrario miente. O sea, aquí tú no vas a provocar el fenómeno, a no ser que seas una persona con una capacidad mediúnica, una capacidad sensitiva, porque al final, quédate con eso, Fernando, al final lo más importante es la parte sensitiva de los investigadores dentro de la investigación. Los equipos están para registrar, pero tú eres el que abre esa puerta a nivel sensitivo. El equipo, las personas que tengan esa capacidad son las que abren esa puerta para que toda esa fenomenología empiece a pasar, ¿no?
es como darles una entrada. Nosotros hacemos la rueda de energía típica, nos ponemos los 5 de las manos, oye, y lo que tenga que venir, que venga aquí. Nosotros simplemente estamos y lo que quiera interactuar con nosotros, que interactúe, ¿no? Y es un poco eso, al final, es trabajar los lugares, se trabaja la energía así. O sea, ¿qué pasa? Que me voy porque me vienen tantas cosas que ya me voy yendo de un lado a otro. Y ya me pierdo me vienen tantas cosas a la cabeza pero bueno, es un poco eso, ¿no? Hay que ayudar a la gente y es lo más importante, ¿no? Y por eso te digo. Entonces ya a veces me voy de una de esto porque tengo tantas cosas. Tú me corriges si me voy Sí, por un lado por otro. no te preocupes. No, yo me refería a que en un lugar que es muy pesado energéticamente, que hay mucha densidad, que cuando entras lo notas y haces tu trabajo, ¿vale? Pero no te vas a liar a limpiar la casa energéticamente y cuando sales de esa casa, sales un poco como pesado y en ese momento necesitas llevar Claro. algo que te pueda limpiar como la sal, digamos así. Me refería a Exacto, eso. exacto. No, otra Exacto, sí, cosa. sí. Me habías comentado el tema de eso, de una vez que sales de un lugar, que si hay alguien o algo que se te puede pegar, ¿no? Es con lo que te comentaba. El hecho de que nosotros llevamos mucho tiempo y es verdad que yo no he vivido nunca eso, mis compañeros tampoco lo han vivido. Eh, pero sí, por ejemplo, he vivido situaciones donde, y también lo cuento siempre, el hecho de cuando arrancas con todo esto, puedes vivir alguna situación a la hora de hacer el clic, eh, sabes que cuando empiezas con esto, eres como una luz de un principio ya. Cuando tú ya entras en un lugar con una intención de interactuar o tener un contacto con algo que no estás viendo, al final estas energías saben a lo que vas en todo momento. Siempre digo que al final es como un clic que abres, una puerta, otro, no te puedo decir, pero ellos ya acaban conociéndote, saben tu intención y cuando vas a cualquier lugar, como que ya buscan un poco interactuar contigo, ¿no? Por eso muchas veces nosotros podemos estar en cualquier sitio, podemos acabar grabando psicofonías, si nos proponemos podemos acabar grabando psicofonías, ¿no? Porque es como que ya hay algo en ti que hace un clic y ya todo ese tipo de energías en otro plano distinto, como que ya saben que tú las buscas, ¿no? O intentas interactuar con ellas, ¿no? Te lo digo esto por el hecho de que yo cuando en el 2012 estuve en Belchite, al final, después de venir de allí, que estuve trabajando en ese pueblo, en el pueblo de la guerra, en Belchite, Zaragoza, llegué a casa y somaticé muchísima Ujú. energía del lugar. Estuve varios días muy mal a nivel energético, emocional. Lloraba mucho, mucho. Fijaros que allí murió muchísima gente, ¿no? Cuando yo llegué a casa, y yo recuerdo, siempre lo cuento esto, que ya parezco los abuelos cuando cuento las cosas, el hecho de que yo estaba en casa pasando la información a un ordenador y yo tenía un televisor detrás y yo presentía que el televisor se me encendía y yo miraba para atrás y el televisor estaba con las rayas blancas. Entonces me estaba dando como un barrido de como si fuera una psicoimagen con unas rayas blancas, ¿no? Y yo miraba hacia detrás y pum, y se apagaba. Y se me apagaba. Y volvía a ponerme con mis cosas y yo otra vez presentía. Miraba hacia atrás y el televisor estaba con las rayas blancas otra vez. Y volvía a mirar para atrás y pum, se me apagaba otra vez. Entonces me llegó a pasar hasta 3, 4 veces, ¿no? Ahí es donde empiezas a entender un poco de que eso, de que al final las energías están en todas partes, no es simplemente una casa abandonada o cualquier, o sea, las energías hay momentos que se alinean, la cruzan por un lugar o por otro. Al final estamos en paralelo o en planos distintos, pero hay una línea que de vez en cuando se cruza, ¿no? Y yo viví esas situaciones, sabía que algo pasaba, ¿no? Cuando empiezas con todo esto, ¿no? Y yo fue un momento cuando dije, sea lo que sea, no puedes estar aquí. O sea, tienes que estar de puertas para afuera. Este es mi sitio y esto no es tu sitio, no te pertenece, ¿no? Entonces tienes que estar de puertas para afuera, ¿no? Fue decir aquello y todo aquello se calmó. Pero claro, no era normal de que yo estuviera recibiendo información detrás de mí a través del televisor, como si algo quisiera aparecer allí a decirme algo, ¿no? Por eso te digo que es un poco... Y por eso es lo que he vivido yo en el sentido este. No de que se te pegue nada, pero Ujú. sí señales de que por ejemplo, me ha pasado muchos directos cuando entro en algún directo a algún programa de algún amigo, de algún... Al final hay conversaciones que tenemos tú y yo, Fernando, como la que estamos teniendo ahora, que si lo grabas y luego lo escuchas, igual hay hasta algún tipo de voz grabada en el momento, ¿no? Es una manera de decirte que, bueno, una vez que te metes con todo esto, estás abierto a información de cualquier momento. Y a lo mejor yo te estoy contando algo a ti ahora y se nos cuela una voz. ¿Sabes? O sea, creo que se me entiende, ¿no? Es como abrir un Sí, sí, sí. canal que donde tú ya estés con esta intención, ya las energías como que te conocen, ¿no?
y es lo máximo que hemos podido llegar a vivir, ¿no? El hecho de tener esta sensación de que algo ya estaba contigo hasta que yo decreto y digo, no puedes estar aquí, tienes que estar de vuelta para afuera porque este no es tu sitio. Yo sé que me quieres decir algo, pero no es aquí donde tienes que decirme, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte, ¿cómo desconectas cuando estás en cualquier lugar? Podemos interaccionar con todas Sí. las energías que hay, en un bar, en un restaurante. ¿Cómo desconectas? Porque si tienes todo abierto, me imagino que te cerrarás cuando vas a un restaurante, por ejemplo, con mucha gente, te cerrarás para no sentir, ¿no? Sí, al final es un poco lo que te digo, al final se nos va agudizando las sensaciones, porque ahí tengo, ya te digo, tengo a Alberto está por aquí también, el compañero, y él también empezó con nosotros y cada vez como que tiene, y a él le gusta mucho hacer la prueba de aislamiento, porque él dice, así verdaderamente yo siento lo que hay en estos lugares, ¿no? Cuando tú estás solo en un sitio y te llega la información, claro, son pruebas muy espectaculares, ¿no? El vivir esa sensación tú solo dentro de una casa, que sabes que hay actividad, quedarte solo tú, empezar a sentir, ¿no? Eh, Al final, este tipo de situaciones son las que te marcan un poco bueno, no sé cómo decirte, al final son vivencias que las vas dejando. Yo, por ejemplo, cuando ya acabo, siempre me dice todo el mundo, ¿qué hacéis luego cuando venís de estos lugares, no? A ver, yo, normalmente venimos de estos lugares, pues llegamos a casa, te duchas, te vas a dormir y aquí se ha acabado todo. Tenemos la facilidad, por eso te digo que este tema no se puede tomar como una moda, porque la investigación paranormal no es ir a los sitios, hacer fotos, grabar, que vuelvo a decir lo mismo, que es un poco mezclado con el tema Urbex y tal, ¿no? El Urbex es una cosa y la investigación paranormal es otra, se han de utilizar mucho tiempo, muchos equipos, muchas cosas, aparte de otros tipos de investigación dentro de un terreno, de situaciones, etcétera, ¿no? Pero nosotros, pues eso, una vez que salimos del lugar, todo se queda allí y tú vas a tu casa, haces tu vida normal, yo me ducho, llego a mi casa, me voy a dormir y ya está, ¿no? Y es más, a veces llego, me pongo a revisar incluso los registros que podemos tener, los vídeos, los audios, lo que pueda haber y me voy a dormir. Y es una manera, por eso te digo que tu cabeza tiene que estar preparada para esto. No, es complicado si vives en un momento que tú no puedes estar centrado. Como no estés centrado, este tema te puede consumir, te hace daño, ¿eh? Porque ahí entra la ¿No? sugestión, entra muchas cosas, ¿eh? No me has contestado la pregunta que te he hecho. Y A ver, en la dime, vida dime. diaria, cuando estás interaccionando en un bar, o estás en un restaurante, en un supermercado, ¿cómo te cierras para no sentir las energías y estar centrado en que tengo que comprar el pan, por ejemplo? Sí, al final es automático, Fernando, es automático, es lo que te comento, que estamos acostumbrados ya a trabajar todo esto, ¿no? Al final es como que cambias tu percepción y estás por lo que estás a lo que estás y a pesar de que piensas y sientes, porque los que nos dedicamos a esto estamos todo el día sintiendo y pensando en el tema, pero es como que, bueno, tienes la facilidad, por eso te digo que no es tan fácil, que tienes la facilidad de desconectarlo, desconectas un momento de otro, ¿no? De tu vida cotidiana a lo que puedes estar en otro momento, ¿no? Pero al final no es que haya una llave tal, sino eres tú mismo que estás centrado, eres una persona que puedes hacer todo este tipo de cosas porque tienes una mente para este tema concretamente centrada y saber desconectar de un momento a otro, ¿no? Entonces estás pendiente de todo lo que es en tu vida cotidiana y ahora no estás pensando en eso y tienes la facilidad de poder, por decir así, apagarlo, ¿no? Claro. Pero es un poco lo que te explicaba un poco antes. Lo que pasa es que como al final me voy, me pierdo. No te preocupes, Pero bueno, espero haberte respondido entro. ahora. Sí, sí, ahora sí. Son Bueno, muchas, son a muchas, ver, son muchas anécdotas, Fernando. Por eso te digo que al final tenemos tantas anécdotas de tantas situaciones que se te mezclan unas con otras y estás ahí, estás ahí. ¿y tu próximo libro? Hablando de anécdotas y de historias. Bueno, estoy escribiendo el del piso Las Voces. Sí que es verdad que ahí en el piso Las Voces me gustaría hacerlo porque es un caso muy especial nuestro y tengo ya parte del libro escrito. Cuento cosas porque como ya expliqué en su momento, pues yo estoy viviendo en ese edificio, en el piso de encima y ahí han pasaron cosas que yo viví en primera persona con mi familia y luego a raíz ya, pues luego ya la parte del equipo, ¿no? Entonces estoy ahí hablándolo y contando cosas que son buenos momentos espectaculares que han pasado allí y luego la parte con el equipo, todo lo que hemos llegado a vivir también y todo lo que estamos registrando, ¿no? Y es el que estoy trabajando ahora. Es cierto que lo tengo ya empezado y estoy con él. Lo que pasa es que, bueno, pues los libros van a su tiempo, van a su ritmo y hay momentos, Pues ¿no?
donde estás un momento más ahí inspirado y aunque tú lo tengas todo preparado, pero siempre tienes que tener un momentito para estar tranquilo y ir A ver escribiendo, ¿no? Pero si, sí, a ver es en si, el que estoy. a ver si a final de año podemos Sí, sí, hombre, tenerlo yo entre las manos. para el final de año sí, para el final de año sí que lo tenemos, sí, ese sí. Eso sí. Pues ha sido un placer, Ángel. Nos ha Bueno, contado un montón de historias y también tips que podemos utilizar para interactuar con esas energías de las casas. Muchas sí, gracias. muchísimas gracias, Fernando, y también un beso muy fuerte para Ana también, y gracias por siempre contar conmigo. Como os he dicho antes, está Alberto, que es mi compañero, que también nos puede contar Ajá. muchísimas cosas. Y si queréis que participe también. Y como digo, pues Claro que sí. aquí estamos. El equipo está aquí para cuando lo necesitéis. Y si cualquier duda tiene la gente que nos ve, cualquier duda que tenga y quiere contactar con nosotros, pues estamos en Instagram como Guipas Investigación. Yo estoy como Ángel Moreno, Alberto Misterio. Estamos todos aquí para lo que podáis necesitar. Y bueno, pues es un placer como siempre. Lo que pasa es que a mí, pues eso, me pongo a hablar y nos pueden dar ahí las tantas, eso sí. Pues tenemos que quedar otro día para hablar Bueno, más de estas cosas. eso Pues cuando muchas queráis, no hay gracias, problema. Ángel. Gracias, Fernando. Un placer y un saludo a todos los que nos estaban viendo. Un saludo fuerte. Gracias. Un abrazo. Un Hasta abrazo. luego.